Bienvenidas y bienvenidos alumnos de segundo grado de secundaria a esta sesión de Aprende en Casa para el ciclo escolar 2020-2021. La estrategia educativa que emplea recursos de educación a distancia para que continúen su formación académica durante la contingencia a causa del COVID-19. En esta ocasión, me acompaña el maestro Cosme Fragoso, que nos adentrará en el tema de hoy, de Ciencias 2, correspondiente a Física. Bienvenido, profesor. ¿Cómo está? Muy bien, Quique. Gracias. ¿Le parece que comencemos? Claro que sí, arranquemos. Adelante. Hola a todos, me da mucho gusto estar aquí para compartir con ustedes el tema Graficando el movimiento, a través del cual comprenderán los conceptos de velocidad y aceleración al graficar la rapidez de un objeto. Antes de comenzar con la sesión, les recuerdo que deben tener a la mano su cuaderno, lápiz o pluma para anotar las ideas principales, las preguntas y las reflexiones que surjan a lo largo del programa, además de tener a su alcance su libro de texto gratuito de la asignatura de Física. De esta manera, se asegurarán de contar con las herramientas necesarias, pero también es importante que centren su atención a la clase para adquirir los aprendizajes esperados de esta sesión. Dicho lo anterior, por favor, maestro, comencemos. Perfecto. Para iniciar, leeré un breve fragmento del texto titulado El ferrocarril como emblema de progreso, el puente de Metlac. El ferrocarril fue uno de los medios de comunicación más significativos del siglo XIX. Las obras plásticas y gráficas fueron los medios en los cuales se plasmó el progreso tecnológico de México. La construcción de puentes para el paso de ferrocarril significó la imposición del progreso ante la naturaleza. El puente de Metlac sirvió como modelo para la representación en distintos medios: pinturas de caballete, fotografías, cromolitografías, litografías y grabados. La finalidad era mostrar el potencial y la prosperidad económica de nuestro bello país, México. Este texto se encuentra disponible en la revista Bitácora Arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma de México y nos sirve de ejemplo para representar el tema de hoy, en torno a la velocidad y aceleración. Cuando estudiamos un fenómeno físico, se realizan mediciones con el fin de obtener información de él. Las gráficas son representaciones de datos numéricos. Para ampliar la comprensión sobre el tema, veamos el siguiente video titulado ¿Cómo graficar? Para interpretar información obtenida de los hechos o fenómenos que nos rodean, podemos trazar una gráfica que nos permita conocer la relación que hay entre dos variables. Por ejemplo, el tiempo que tarda el camión en recorrer una distancia determinada. Antes de construir o elaborar una gráfica, es necesario conocer las variables que serán colocadas en cada uno de los ejes de dicha gráfica. Descartes fue el primero en desarrollar un sistema de coordenadas. Una gráfica de dos variables, X y Y, proporciona información que podemos interpretar de forma más fácil que solo observando los diferentes datos. En un plano cartesiano se incluyen dos variables. Una es la variable independiente que graficamos en el eje de las X, y los cambios de esta determinan los valores de la dependiente. Y la variable dependiente en el eje de las Y, la cual depende de los valores que asuma la variable independiente. Por ejemplo, si queremos representar el tiempo que tarda un camión de carga en recorrer 26 kilómetros para llevar su mercancía de un poblado a otro, la distancia recorrida por el camión va a depender del tiempo que éste lleva en movimiento, es decir, que es una variable dependiente. Por eso la representamos en el eje Y. El tiempo es la variable independiente y la graficamos en el eje de las X. Para formar esta gráfica, tomamos varias medidas del tiempo y la distancia correspondiente. Después, marcamos cada uno de los puntos en la gráfica. Si el camión avanza 2 kilómetros por minuto, tendremos 13 puntos en la gráfica, que al final se unirán para conocer la resultante. La gráfica obtenida representa la relación de la distancia recorrida contra el tiempo transcurrido, es decir, que el camión tardó
13 minutos en recorrer 26 kilómetros. Asimismo, de los datos obtenidos, podemos decir que existe una relación entre la velocidad, la distancia y el tiempo. ¿Sabías que los brotes de viruela tuvieron un descenso importante a partir del año 1967? Gracias a que la Organización Mundial de la Salud declaró la guerra a esta terrible enfermedad, a través de una campaña mundial de vacunación se logró erradicarla después de 12 años de lucha. Estos datos se pueden analizar a través de una gráfica que nos señala el número de brotes de viruela contra el tiempo, antes y después de esta campaña masiva de vacunación. Veamos otro ejemplo de graficación. Grafiquemos la rapidez de un objeto que se desliza por una pendiente. Las gráficas son herramientas útiles para el análisis de distintos datos. Por ejemplo, al analizar los resultados obtenidos de diversos experimentos de laboratorio, los científicos pueden confirmar el grado de eficiencia de un medicamento. En el ámbito deportivo, al analizar los tiempos de un atleta en distintas competencias, se puede inferir si alcanza mayores velocidades y ha mejorado su desempeño. ¿Te das cuenta? Las gráficas nos facilitan el análisis de la información. Gracias por seguir en esta sesión. ¿Qué les pareció el video? Profesor, en nuestra vida diaria hay situaciones que podemos expresar en una gráfica, ¿verdad? Así es, como acaban de ver en el video, por la experiencia cotidiana, las gráficas son utilizadas en los experimentos para mostrar el comportamiento de un fenómeno. Enrique, observa la siguiente gráfica de posición-tiempo y dime, ¿cuál es la interpretación más aceptable? Inciso A, una hormiga distraída que camina de aquí para allá y nunca está quieta. Inciso B, un auto que sube una loma y luego el camino se vuelve recto, sin subidas ni bajadas. Inciso C, un corredor inició su carrera y luego mantuvo su velocidad. Inciso D, un corredor inició su carrera, pero de pronto cayó y se quedó en el suelo el tiempo restante. No es fácil la pregunta, no la dejó nada fácil, maestro, pero creo que la respuesta correcta es el inciso D. Correcto, Quique. Y para ilustrar lo que explicó el maestro, vamos a ver el siguiente video. Si medimos en línea recta el cambio de posición de nuestro camión desde el punto de referencia, en este caso el poblado A, hasta la posición final del recorrido, o sea, el poblado B, sin importar la trayectoria, podemos decir que nos desplazamos del poblado A al poblado B. En este desplazamiento, la dirección del vehículo donde viajamos se modifica de acuerdo con las curvas del terreno, conformando así la trayectoria del móvil. La trayectoria es el conjunto de posiciones distintas que ocupa sucesivamente un cuerpo en movimiento y se considera desde el punto de inicio hasta el punto final del viaje. En la línea punteada podemos observar que la longitud de la trayectoria es mayor que el desplazamiento. Hay diferentes tipos de movimiento que por su trayectoria se pueden clasificar en rectilíneo y curvilíneo. Y dentro de esta última, circular, parabólico, elíptico y ondulatorio. La rapidez y la velocidad son magnitudes esenciales para describir el movimiento. La rapidez es una magnitud física que mide la distancia recorrida en determinado tiempo. Por su parte, la velocidad es una magnitud que proporciona a la vez la rapidez, la dirección y el sentido de un movimiento. Ambas se calculan dividiendo la distancia entre el tiempo mediante la siguiente expresión. Pero en el caso de la velocidad, también se indica la dirección del desplazamiento. Para medir la rapidez que tiene un balón de fútbol, necesitamos saber la distancia que recorre en un tiempo determinado y cuál es la dirección de este movimiento. Si este balón recorre 15 metros y tarda 3 segundos en llegar desde el pie del jugador hasta la portería, entonces
quiere decir que el balón se mueve a 5 metros por segundo. Al viajar en autobús, es importante saber a qué rapidez se viaja y hacia dónde se dirige uno. En este caso, vamos a recorrer 160 kilómetros y el chofer nos ha indicado que llegaremos más o menos en 2 horas. Nos da tiempo de calcular a qué velocidad vamos. Si dividimos 160 kilómetros entre 2 horas, sabemos que la rapidez que lleva el autobús es de 80 kilómetros por hora. ¿Sabías que desde el año 2004 los científicos siguen la trayectoria de un asteroide llamado Apophis? Este asteroide es una roca de más de 300 metros de diámetro que orbita alrededor del Sol a una rapidez de 12 kilómetros y medio por segundo. El Apophis pasará muy cerca de la Tierra en los años 2029 y 2036, a unos 40.000 kilómetros de distancia. Para darnos una idea, esta distancia es 10 veces menor que la que hay entre la Tierra y la Luna. El conocimiento de la trayectoria que describe el asteroide Apophis hacia la órbita de la Tierra y la velocidad con la que viaja, entre otros conceptos físicos, es indispensable para tomar las medidas de prevención de desastres apropiadas o incluso encontrar las posibilidades tecnológicas para desviar su viaje. Nos encontramos con el doctor Jorge Hirsch, que nos platicará sobre la importancia de conocer el movimiento a partir de la física. Doctor, ¿cuáles son las aplicaciones científicas de conocer el movimiento? Pues el movimiento es el que nos da la sensación de paso del tiempo. Cuando vemos cosas que se mueven, cosas que se repiten, cosas que cambian, entonces ahí es recién cuando tenemos la idea de que el tiempo ha pasado. Lo notamos claramente cuando nos encontramos con una persona que hace mucho que no vemos. Y el movimiento, además, pues tiene esta propiedad de ser relativo, de decir, bueno, ¿quién se está moviendo respecto de quién? Esa es una pregunta que ha tenido diferentes respuestas en diferentes momentos. Si hay una referencia absoluta, decir, todos nos movemos respecto de ese árbol, o ese árbol también se está moviendo. Pues esa es una pregunta que ha dado mucho que trabajar a los científicos y muchos temas muy interesantes para pensar. A nosotros como jóvenes, ¿para qué nos sirve estudiar el movimiento de las cosas? Bueno, uno de los usos quizás más cercanos a los jóvenes es el movimiento de las pelotas, por ejemplo. Ustedes seguramente han visto que cuando batea un jugador de béisbol, te dicen exactamente a qué velocidad salió. Okay. Y además, a la hora de que el lanzador la tira, no es lo mismo que la pelota vaya derechito a que vaya haciendo esas vueltas tan complicadas que hacen casi imposible pegarle. Muchas gracias, doctor. Hasta luego. Interesante, ¿no lo creen? Como hemos visto, parece ser que todo se mueve. El estudio de las variables del movimiento es aplicable tanto en la vida diaria como en la ciencia. En la gráfica podemos apreciar que el corredor empezó bien su carrera, pero de pronto dejó de correr. Y por eso observamos gráficamente que al correr y avanzar se encuentra una pendiente. Y al parar es una línea horizontal. Esta manera de razonar la gráfica no fue fácil, pero tengo una duda. ¿Qué son las gráficas? Seguramente algunas alumnas y alumnos se pregunten lo mismo. ¿Qué les parece si vemos el siguiente video en el que se explica su concepto? Por supuesto, corre video. Las gráficas son muy útiles en la vida cotidiana y en la ciencia porque te permiten saber la relación que existe entre dos variables y, en algunos casos, predecir qué va a pasar bajo ciertas condiciones. Por ejemplo, esta carrera la ganará Ana Guevara porque su aceleración es superior a la de la corredora que acaba de rebasar. El movimiento se puede representar mediante gráficas, formadas por puntos en un plano cartesiano, llamada así en honor a su inventor René Descartes. Las gráficas cartesianas consisten en dos ejes, uno horizontal llamado eje de las X y otro vertical llamado eje de las Y. En el primero se ubica la variable independiente, por ejemplo, el tiempo.
En el vertical, la variable dependiente, que puede ser la distancia recorrida. Por ejemplo, la distancia recorrida por un objeto en movimiento depende de cuánto tiempo ha pasado. Por el contrario, el tiempo es la variable independiente, ya que se puede controlar o elegir los intervalos de tiempo en los que se medirán los cambios de la otra variable. Así, se indica que la distancia está en función del tiempo transcurrido. Espectacular y gráficamente muy ilustrativo es la caída de un paracaidista. Cuando no se ha abierto el paracaídas, podemos advertir que la caída libre es igual a un movimiento uniformemente acelerado. Cuando se abre, entonces la aceleración es negativa, es decir, hay una desaceleración, y la caída posterior, llamada rapidez terminal, es constante. Veamos cómo graficar la situación anterior que ejemplifica la aceleración constante, la rapidez constante y la aceleración negativa. Vamos por partes. Veamos la gráfica de aceleración constante que ocurre durante la caída libre, es decir, cuando el paracaídas no se ha abierto. Al ir cayendo el paracaidista, su aceleración es constante, esto debido a la fuerza de gravedad. Vemos cómo la distancia aumenta a razón de 9.8 metros cada segundo. En el eje de las X se marcan los segundos conforme van transcurriendo, y en el de las Y, la rapidez en metros sobre segundos. La forma de la recta nos indica que la variación de la rapidez en intervalos regulares de tiempo se mantiene, es decir, la aceleración es constante. Hasta este momento todavía no había abierto su paracaídas. Una vez que lo abre, existe una disminución de la aceleración. Frena su caída. Como vemos, en el movimiento intervienen variables como la velocidad, la aceleración, la distancia y el tiempo. En la naturaleza existen algunos movimientos de velocidad constante, como el de la luz. Otros movimientos implican una aceleración uniforme, como el de la caída libre de un cuerpo. También existe la aceleración negativa, como el frenado de un automóvil. Todos ellos pueden ser expresados por medio de gráficas. Nos encontramos con el maestro Mauricio Cano del área de matemáticas de telesecundaria, quien nos hablará sobre la utilidad de las gráficas en la ciencia y en la vida cotidiana. Hola. Hola, ¿qué tal? Primero te voy a comentar que una gráfica es una forma de representar la relación entre dos conjuntos de cantidades o magnitudes, también llamadas variables. En la física, por ejemplo, el movimiento de un cuerpo se describe a partir de relacionar la distancia que recorre el cuerpo y el tiempo que emplea en hacerlo. De esta manera, la gráfica que obtenemos es del tipo distancia-tiempo. En la estadística se utilizan las gráficas de barras, gráficas como los histogramas, los polígonos de frecuencia y unas gráficas muy conocidas que son las gráficas circulares o gráficas de pastel, en las cuales se representa la frecuencia relativa o porcentaje de una variable. Cuando un investigador o científico realiza un estudio, regularmente toma y registra una gran cantidad de datos. Estos luego los organiza y los muestra en una tabla y al final los presenta en una gráfica. Y un ejemplo más que te quiero mostrar en el campo de la física se refiere a la comparación del movimiento de dos cuerpos. Un cuerpo que hemos denominado A y que está representado en la línea naranja, y un cuerpo que hemos denominado B, que está representado con la línea roja. ¿Qué información podemos obtener a partir de analizar esta gráfica? Bien, lo primero que observamos es que cuando han recorrido el mismo tiempo, el cuerpo A ha avanzado una mayor distancia que el cuerpo B. Esto quiere decir que en esta parte de la gráfica, o en esta parte del movimiento, el cuerpo B tenía una menor velocidad que el cuerpo A. Si observamos más adelante en la gráfica, ahora observamos lo contrario. El cuerpo B ha avanzado una mayor distancia en el mismo tiempo comparado con el cuerpo A. La información que podemos obtener de aquí, al comparar el movimiento de los dos cuerpos, es que uno tiene
un movimiento rectilíneo uniforme, es decir, su velocidad es constante, mientras que el otro cuerpo lleva un movimiento acelerado, es decir, su velocidad va aumentando. Por eso, en un principio, aunque su velocidad era menor, al final lleva una velocidad mayor. Una cosa más es que en este punto podemos observar que los dos cuerpos han recorrido la misma distancia en el mismo tiempo. Así hemos visto una de las aplicaciones que tiene el análisis de las gráficas en la física. ¿Sabías que las gráficas de temperatura del aire y del mar ayudaron a los científicos a inferir el incremento global de la temperatura de la Tierra? El calentamiento global es un fenómeno que nos preocupa hoy, ya que los científicos afirman que pone en riesgo el futuro de la humanidad. Por ello, ocupa buena parte de las investigaciones a nivel internacional para comprender el fenómeno y controlarlo. Esto nos muestra la importancia de las gráficas en la detección de problemas, lo que nos puede servir para anticipar soluciones. Las gráficas sirven para muchas cosas. Además de describir el movimiento de los objetos, nos sirven para representar relaciones entre variables e interpretarlas más fácilmente. Por ejemplo, el crecimiento de la población de un país, el calentamiento global del planeta, el crecimiento de un niño hasta que es adulto, o la aceleración de un automóvil desde su punto de partida hasta el de llegada, entre otras cosas. Como vimos en el ejemplo del paracaidista, en una gráfica se puede mostrar con precisión la aceleración y la velocidad que tiene un objeto en movimiento durante cualquier tiempo de su recorrido. Profesor, después de haber visto los tipos de gráficas y los datos que podemos incluir en ellas, veo la importancia que tienen para representar información en la vida cotidiana. Sin duda, en las gráficas se pueden incluir variables y constantes que nos brindarán datos sobre algo en particular. Veamos la aceleración. La aceleración es el cambio de velocidad. Esta puede ser negativa, también llamada desaceleración, o bien aceleración positiva. En una gráfica de rapidez, esta se mantiene constante, por lo que la posición en función del tiempo es una recta ascendente. ¿Saben qué representa la pendiente o inclinación de la recta en una gráfica de rapidez? La pendiente de una gráfica de rapidez representa nada más y nada menos que el desplazamiento del móvil con respecto a su posición tiempo, mientras que en una gráfica de velocidad-tiempo representa una aceleración. Las gráficas de velocidad sirven para representar la posición que ocupa un móvil respecto a un sistema de referencia. También se utilizan para representar su velocidad a lo largo del tiempo. Veamos el siguiente video sobre los conceptos anteriores. En la vida cotidiana podemos observar la manera en que algunos cuerpos inician su movimiento, desde estar en una posición en reposo y poco a poco van aumentando su velocidad. Te invito a que revises el siguiente experimento. Para realizar este experimento utilizaremos los siguientes materiales: un balín metálico, un riel de 1 metro, un celular, cinta adhesiva, un flexómetro o 1 metro, 3 libros para inclinar el riel. Colocaremos el riel sobre 3 libros para que esté inclinado. Siguiendo la trayectoria del recorrido del riel, haremos marcas sobre el piso a partir del final del riel, cada 10 centímetros hasta completar 2 metros. Ahora, acomodemos el balín en la parte superior del riel para que ruede libremente por él. Mientras lo hace, midamos con el cronómetro el tiempo que tarda en recorrerlo. El tiempo es de 4.5 segundos. Ahora, midamos con el cronómetro el tiempo que tarda el balín en recorrer el camino con las marcas que trazamos después del riel. Para ello, tomaremos el tiempo a partir de que el balín termine de recorrer el riel e inicie el recorrido de los 2 metros. El tiempo que obtuvimos es de 5 segundos. Con los datos obtenidos podemos calcular la rapidez utilizando la fórmula que ya conocemos.
La distancia recorrida por el balín entre el tiempo que tardó en recorrerla, es decir, 2 metros entre 5 segundos, el resultado de la división es 0.4 metros por segundo, que es la rapidez con la que el balín se movió en los 2 metros. Si dividimos la primera marca de 10 centímetros, que equivale a 0.10 metros, entre el valor de rapidez 0.4, obtenemos el tiempo que se tardó en recorrer esa distancia. Si el balín tardó 0.25 segundos en llegar a la primera marca y 5 segundos en recorrer los 2 metros, podemos construir una tabla con el tiempo obtenido por cada 10 centímetros que avanzó el balín después de recorrer el riel. La tabla quedaría de la siguiente manera. La gráfica que se obtiene representa el movimiento rectilíneo uniforme de un balín que tiene una rapidez de 0.4 metros por segundo, lo que permite ver que el balín siguió una trayectoria rectilínea y su rapidez fue constante sobre el piso. Es decir, recorrió distancias iguales en iguales intervalos de tiempo. Ya vimos qué rapidez tiene un balín en realizar un recorrido en cierta distancia. Pero, ¿en el riel? ¿Su aceleración se mantiene constante o va cambiando durante el recorrido? Para responder a la pregunta, debemos obtener la aceleración del balín, partiendo del tiempo en que se desplazó por el riel, con qué velocidad inicia y la velocidad final que alcanza. Representamos los valores en la fórmula de aceleración que ya conocemos. La velocidad final, que es 0.45 metros por segundo, se resta a la velocidad inicial, que es 0 metros por segundo. El resultado de la operación se divide entre el tiempo, es decir, entre 4.5 segundos. Así se obtiene una aceleración de 0.1 metros por segundo al cuadrado. Con base en los resultados obtenidos, sabemos que el balín tuvo un movimiento uniformemente acelerado. Es decir, partió del reposo al iniciar su recorrido, incrementó su rapidez de forma constante y tuvo una aceleración de 0.1 metros por segundo al cuadrado. En la siguiente tabla puedes ver la velocidad que adquirió el balín en el plano inclinado de acuerdo con el tiempo, lo cual se puede representar en la siguiente gráfica. Observa en la gráfica el incremento de la velocidad a través del tiempo que recorre el balín. ¿Cuál sería la distancia del balín en cada segundo recorrido en el riel? Para calcular la distancia del balín ocuparemos la siguiente fórmula. En un segundo multiplicamos la aceleración 0.1 metros por segundo al cuadrado por un segundo elevando al cuadrado. El resultado se divide entre 2. Si repetimos la operación por cada segundo recorrido, obtenemos las siguientes cantidades representadas en la siguiente tabla. Ahora podemos utilizar los resultados que obtuvimos para elaborar la gráfica. Los puntos que se intersectan entre el tiempo y la distancia representan el movimiento uniformemente acelerado del balín, que tiene una aceleración de 0.1 metros por segundo al cuadrado. Un movimiento rectilíneo uniforme acelerado es cuando la aceleración es constante, como el recorrido del balín en el riel. Llegamos al final. Los invito a que repasen esta lección en casa, realizando ejercicios en los que pongan en práctica la manera de graficar algunas situaciones. Pueden comentar con su familia acerca de la diferencia entre rapidez y velocidad. Revisen la lección en su libro de texto en el tema correspondiente y subrayen las ideas y conceptos principales como el movimiento rectilíneo uniforme e identifiquen las gráficas de rapidez y velocidad. Además, investiguen acerca de representar gráficamente el movimiento de los cuerpos, la rapidez y la velocidad. Otra actividad en la que pueden poner en práctica los aprendizajes de hoy es elaborando las gráficas de los ejemplos que mencionamos en el primer ejercicio. ¿Recuerdan? El de la hormiguita que camina de allá para acá, el de un auto que sube una loma y luego el camino se vuelve recto, sin subidas ni bajadas, y el de un corredor que inició su carrera y luego mantuvo su velocidad. Recuerden que una forma de organizar nuestras observaciones es mediante la elaboración de tablas con los datos obtenidos y luego hacer una gráfica con ellos.
No olviden que aprendemos a través de la práctica, así que realicen diversos ejercicios y compartan sus conocimientos con familiares y amigos. Recuerden que la física es maravillosa y a través de ella podemos comprender los fenómenos que nos rodean. Maestro, agradecemos su participación en esta clase y agradecemos su interés en esta sesión. Y a ustedes, estudiantes, mantengan siempre encendida su curiosidad para seguir aprendiendo.